Hoy estamos haciendo la memoria obligatoria de la presentación de la Virgen al templo y con la providencia de estas lecturas que vienen perfecto, porque precisamente, como les decíamos la semana pasada, estas últimas 2 semanas durante el año vamos explicando el Apocalipsis, no lo podemos leer continuo, y después de habernos detenido un poquito en las cartas, un poquito en la liturgia del cielo, del capítulo 5 saltamos al 14, y ahora vemos a los 144.000, que no es un número aritmético, sino un número simbólico. Es 12 por 12 por 1000, las tribus, la plenitud de las tribus de Israel, ¿no? Que con el Cordero, aquellos que no se contaminaron, como refuerza la idea del Salmo, con la mentira, que no contaminaron su boca, son los que tienen la lucha contra el mal. Por eso, a ver, consueta vilescum, decían los latinos, lo que se hace habitualmente se termina envileciendo. Pero es muy importante, por ejemplo, en la misa, que cada día, aunque a veces lo hacemos como una cosa mecánica, que recordemos, es importante ir purificándonos, porque esa lucha contra el mal del Cordero es un día a día, es en el tiempo de la espera, hasta que vuelva definitivamente la parucía. Es un tiempo el que nosotros vivimos después de la resurrección y de la ascensión, es un tiempo de plenitud, no es el tiempo final en el sentido que se terminó. Puede venir muchos millones de años hasta el fin del mundo, pero en toda esta parte de la historia, nosotros con el Cordero también participando de alguna manera, como se vislumbra en este capítulo 14, de la liturgia celestial, el santo, el canto del santo. Recordemos Kadosh, que quiere decir santo, es segregado, separado. Por eso Dios es 3 veces santo. Y nosotros hoy vemos también a María, que se la quiere santificar, Kadosh, se la quiere santificar, y por eso en una tradición tardía, en un escrito apócrifo, no por falso, sino apó, después, escrito después, en el siglo II, el Evangelio de Santiago, nos cuentan que los papás de la Virgen entregaron a su hijo, como por cierto era costumbre en la época, tener escuelitas. Si uno va, por ejemplo, bueno, yo hace rato ya que no voy, pero cuando uno va de peregrinación a Tierra Santa, ve cerca del Muro de los Lamentos, hay una escuela rabínica, y vos ves, por un lado, los pequeñitos con sus rulitos, estudiando, y ves también las chiquitas, que eso lo hacían en la época de Jesús. Y por eso, cuando a veces uno quiere racionalizar para decir, sí, es cierto que es necesario racionalizar en el sentido de que liberarnos de la superstición, para decirlo más rápidamente, pero no por eso dejamos del contacto con lo divino, no por eso Dios deja de tener poder sobre la historia, no por eso Dios deja de hacer el milagro. Si uno lee la síntesis de la misa de hoy en el misal nuevo, dice que por supuesto que expresa esto, porque la Virgen era consciente. Dice, la Virgen hoy expresa la intención de consagrarse a Dios. Es cierto que el origen de esta fiesta, inclusive en el año 400, la iglesia nueva de la Virgen, en el lugar donde se recuerda la presentación del templo, está recordando este hecho histórico. Pero es cierto que seguramente la Virgen también lo hizo propio, lo hizo racional, y también se consagró, como nosotros, cuando nuestros padres nos regalaron la gracia del bautismo. Espero que a ninguna de ustedes las haya metido al convento, pero si fue así, después uno encuentra, dice que sí, y continúa, dice a Dios, esa vocación que tiene que ir continuando y viviendo y haciendo en definitiva lo que nos revela el Apocalipsis, ¿no? La lucha con el Cordero contra el mal. Y para ello se requiere esto, ¿no? La conciencia y la donación. Digo, por eso que las lecturas, digo, hoy que voy a predicar, porque digo, tengo la lectura del día y tengo la memoria obligatoria y nada, perfecto, porque está la entrega de la viuda. Pensé, no cortemos el hilo. Jesús viene subiendo a Jerusalén, echó a los vendedores del templo, lo están buscando, están viendo cómo lo pueden matar, y Jesús está en el templo, se toma el tiempo, va a ver el tesoro, y si no hubiera estado Jesús no nos enterábamos de esta viudita pobre, porque echó 2 moneditas que no hacían ruido, y Él rescató del olvido. Acordémonos de la memoria de Dios que meditábamos el domingo. No leamos el Evangelio así como a cachos,
sino que tratemos de leerlo en la totalidad, la memoria de Dios, lo que decir, acuérdate de mí, y Jesús se acuerda, y el recuerdo Dios te ayuda lo tenemos porque Jesús miró esa acción, y dice, esta puso más que todo, porque puso todo lo que tenía para vivir, no lo que sobraba, y es lo que Él va a hacer cuando vaya a la cruz, no va a poner algo o lo más valioso, sino que va a poner su propia humanidad, su propia encarnación, y por eso recordemos lo grave de lo que le decían a Jesús en la cruz, sálvate a ti mismo, cuando la esencia y el sentido de la encarnación y de la misión de Jesús es salvarnos a nosotros. Pidamos a la Virgen Madre que nos ayude a estar siempre presente delante de su Hijo, delante de la Iglesia, dando testimonio, luchando contra el mal y presentando nuestra vida como ofrenda al Padre para completar y para vivir en plenitud nuestra vocación. Que así sea. Que así sea.